Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. ¿Está en juego la estabilidad del país o está siendo comprometida cada día que pasa con este señor en Palacio de Gobierno? Hoy incluso tenemos problemas de relaciones internacionales con la China y con los Estados Unidos gracias a la torpeza y a la impericia del presidente Gerí. Lo que corresponde aquí es remover al señor Gerí de su cargo. Hoy la bancada de Renovación Popular, fiel a su compromiso con la gobernabilidad, la estabilidad del país y la defensa de la ética y la decencia en la función pública, ha solicitado, conforme a la Constitución, la realización de este pleno extraordinario. Lo hacemos con un solo propósito: debatir y aprobar la moción de censura contra el presidente transitorio de la República, el señor José Enrique Gerí. Presidente, colegas, hoy estamos aquí no para darle un color político a nuestro trabajo. Estamos ante una responsabilidad y una obligación que establece la Constitución, que es hacer control político. Es la fiscalización a la que nos debemos contra un presidente que no solamente ha defraudado la confianza ciudadana, las expectativas de millones de jóvenes que pensaron que una nueva generación de políticos iba a hacer las cosas diferente. También el presidente Gerí ha defraudado la confianza que le otorgó este Congreso. Y por eso consideramos que es importante que este Congreso se haga cargo de su error. Las inconductas, las faltas y los posibles delitos que haya cometido el presidente Gerí son sumamente graves. Y por eso amerita el control político al más alto nivel. El presidente Gerí no ha entendido que la banda presidencial no es un artefacto para su gratificación personal. No ha entendido que la presidencia de la República es una institución que se debe respetar con el máximo honor, el máximo orgullo y con el máximo respeto a la ciudadanía y al país. Y lo que quiero hacer ahora es enumerar algunas de las inconductas que ya han sido mencionadas, pero la idea es transmitir el mensaje de que aquí hay una línea de conducta, no son hechos aislados. Estamos hablando de las inconductas del presidente de la República como presidente de la República, por lo que ya todos hemos visto, las visitas al Chifa, al Market Capón, las carpetas fiscales abiertas por patrocinio ilegal y por tráfico de influencias. Eso es la parte más actual, la cara más actual del problema. Pero si vamos también a su rol como presidente del Congreso, pues también tenemos suficientes antecedentes como para sancionar esta conducta. Y en este caso estamos hablando del blindaje a la investigación contra las empresas del llamado Club del Dragón. Tuvo la oportunidad de someterlo a votación y no lo hizo. Retrasó este debate tan importante en la lucha contra la corrupción. Y si vamos a sus tiempos de congresista, pues estamos hablando de dos temas importantes. Estamos hablando de su participación en la Comisión de Presupuesto, de la cual se ha hablado sería la fuente de un desbalance patrimonial desmesurado, lo cual apunta a indicios de corrupción. Entonces no digamos que no hay indicios, señores. Estamos hablando también de la grave denuncia por violación, cuyos detalles son sumamente escabrosos y que ahora se ha vuelto a reabrir como un tema de discusión pública y que probablemente merece ser retomado por la Fiscalía, porque no solamente es el archivamiento de la denuncia, sino es el haber denegado, el haber archivado el pedido de uno de los coacusados para que se examine más evidencia biológica en el caso de la violación. Entonces, si sumamos todos estos hechos, colegas, presidente, estamos hablando no solamente de la inconducta de José Gerí como presidente de la República, sino también como presidente del Congreso, como presidente de la Comisión de Presupuesto, como vicepresidente de la Comisión Investigadora del Club de Dragón y finalmente como congresista, porque también se ha revelado que en su función de congresista contrató sin planilla y sin contrato a una trabajadora. Todo esto es sumamente grave y por eso, ya sea porque lo consideremos
como congresista, como presidente del Congreso o como presidente de la República, el señor Gerí se ha comprado todos los boletos para ser removido del cargo, sea por vacancia o sea por censura. Eso está fuera de discusión. El tema de la estabilidad, creo que sí es un debate pertinente y al que todos debemos darle la mayor seriedad del caso. ¿Está en juego la estabilidad del país o está siendo comprometida cada día que pasa con este señor en Palacio de Gobierno? Hoy incluso tenemos problemas de relaciones internacionales con la China y con los Estados Unidos gracias a la torpeza y a la impericia del presidente Gerí. Un embajador lo llama, chasquea los dedos y él va con su camisa de playa a comer hamburguesas para que el embajador postee la foto. ¿Esa es la dignidad del cargo? ¿Ese es el respeto que le tiene a la representatividad que debe tener este cargo tan alto? Evidentemente no, señores. Lo que corresponde aquí es remover al señor Gerí de su cargo. Y la otra obligación que tenemos, más allá del control político, 30 segundos, congresista. es la invocación, gracias presidente, a todos mis colegas a tomar la eventual o una eventual sucesión constitucional con la mayor responsabilidad, porque todos sabemos el error que ya se ha cometido aquí el 26 de julio pasado y no queremos volver a pasar por eso. La persona tiene que ser idónea, la persona tiene que tener personas a su cargo idóneas y tiene que ser capaz de garantizar estabilidad y de devolver la confianza al país, a los inversionistas y a los socios extranjeros. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Saludando a todos los colegas congresistas y a todos los ciudadanos peruanos que nos están viendo. Señor presidente, antes de empezar mi alocución, solicito se presente un audio y video que tiene 1 minuto de duración y está vinculado al tema de la censura que hoy nos convoca. ¿No lo han presentado? ¿Lo han entregado? Sí, lo han entregado. Autorizado, señor congresista. El volumen, por favor. No vamos a presidir el Congreso de la República, puesto que claramente la aplicación de la ley 27375, mientras frente a los que intentan sembrar el caos y confundir a la población, Fuerza Popular reafirma su compromiso con el orden constitucional, presidente. República, puesto que claramente la aplicación de la ley 27375 menciona que el señor congresista José Gerí Oré sigue siendo presidente del Congreso de la República de desconocer la Constitución ni permitirles, presidente, el intento de tomar el poder por la fuerza, manipulando a nuestros jóvenes. Por eso nos oponemos a la moción de censura. Muchas gracias. Mientras, frente a los No sé si puede, por favor, disponer a que se pueda escuchar bien el audio. Reafirma su compromiso con el orden constitucional, presidente. Nosotros fuimos claros, presidente. No vamos a presidir el Congreso de la República, puesto que claramente la aplicación de la ley 27375 menciona que el señor congresista José Gerí Oré sigue siendo presidente del Congreso de la República y encargado del despacho presidencial. Por lo tanto, el congresista Fernando Rospigliosi sigue siendo primer vicepresidente y encargado, presidente, de las funciones administrativas del Congreso de la República. Por lo tanto, presidente, no vamos a caer en dejar de desconocer la Constitución ni permitir, mientras frente a los que intentan sembrar el caos y confundir a la población, Fuerza Popular reafirma su compromiso con el... Adelante, Gracias, señor presidente. Señores congresistas, Fuerza Popular ayer a través de su vocero nos decía que el congresista José Enrique Gerí Oré seguía siendo congresista y encargado de la presidencia de la República.
Hoy pretende sostener exactamente al revés. Entonces, podemos decir cómo han cambiado pelona. Señor presidente, hoy la bancada de Renovación Popular, fiel a su compromiso con la gobernabilidad, la estabilidad del país y la defensa de la ética y la decencia en la función pública, ha solicitado, conforme a la Constitución, la realización de este pleno extraordinario. Lo hacemos con un solo propósito: debatir y aprobar la moción de censura contra el presidente transitorio de la República, el señor José Enrique Yeri, por inconducta funcional grave en el ejercicio del cargo. Las razones que sustentan esta decisión son de conocimiento público. Reuniones clandestinas con empresarios privados vinculados al Estado, realizadas al margen de los canales oficiales, en un contexto de absoluta opacidad, vulnerando la transparencia que existe en la más alta investidura del país. Visitas irregulares e impropias a Palacio de Gobierno, evidencias en la presencia de más de 10 señoritas en horarios ajenos a la función pública, quienes posteriormente fueron contratadas por el Poder Ejecutivo. Estos hechos reflejan un aprovechamiento indebido del cargo y una clara desviación ética en el ejercicio de la presidencia. Gracias a la labor valiente y responsable de los medios de comunicación y a las investigaciones fiscales iniciadas por la Fiscalía de la Nación por presuntos delitos de tráfico de influencia, patrocinio ilegal de intereses privados, el país ha sido testigo de una conducta presidencial que no solo resulta incompatible con la majestad del cargo, sino que ha sumido nuevamente al Perú en una profunda crisis institucional y moral. Que quede absolutamente claro, esta moción no responde a cálculos políticos ni intereses personales. Es un acto de coherencia y convicción democrática orientada a defender la credibilidad institucional, la transparencia pública y el respeto a la función presidencial. La primera magistratura de la nación debe ejercerse con la máxima integridad, transparencia y honor. No puede ser espacio para la clandestinidad. Por ello, en este pleno cuestionamos la inconducta funcional del presidente transitorio y su consecuente responsabilidad política. Frente a quienes sostienen que la censura generaría inestabilidad en tiempos electorales, afirmamos con firmeza: la verdadera inestabilidad es la que produce cada día el propio mandatario con su accionar éticamente inaceptable. No podemos dejar de considerar que realmente faltan más de 5 meses para realizar el cambio de gobierno. Debemos reflexionar que no podemos continuar 5 meses más de asesinatos a nuestros hermanos peruanos y de riesgos de actos de corrupción. Muchas gracias. Desgraciadamente, a menos que... Okay. Señor presidente del Congreso, colegas congresistas, quiero empezar señalando este sustento de la moción de censura a nombre de mi bancada, primero para señalar por qué razón llegamos a esta situación. Mi bancada en su momento advirtió las situaciones de presuntos actos que el señor Yeri representaba y cómo en un cargo importante de esto iba a significar una degradación para el Ejecutivo. Y el tiempo nos ha dado la razón. Y precisamente entre los argumentos de la censura que estamos señalando, no solo se encuentran los posibles tráficos de influencias y reuniones clandestinas que además en una sesión en el Congreso de la República se han confirmado con empresarios chinos y además con intereses que involucran importantes recursos del Estado. Esa es una situación absolutamente irregular e incompatible con el cargo que representa hoy quien está encargado de la presidencia de la República y hay que señalarlo, sigue siendo presidente del Congreso de la República. El segundo argumento tiene que ver con todos estos hechos que ya son de público conocimiento, que tiene que ver con reuniones
que hoy sabemos que no necesariamente estaba abocado a la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana, sino ante reuniones que al parecer, ¿no es cierto?, involucran a otras personas y donde no precisamente se estaba pensando en el interés nacional, sino se estaba pensando en intereses absolutamente personales y degradando aún más esta representación que se encargó de parte del Congreso de la República. Y una tercera razón que creo que es importante señalar es que en estas últimas semanas, además, nos enfrentamos a más actos escandalosos que la ciudadanía ya no puede, digamos, tolerar. ¿Cómo es posible que una persona encargada en un importante cargo de esta naturaleza y que representa a la nación se pueda, digamos, justificar y normalizar? Y hoy, digamos, y se sabía en su momento, a raíz de la denuncia, quiero señalarlo, de la denuncia por presunto caso de violación sexual, que el señor Gerí estaba obligado a cumplir un conjunto de medidas que lo obligaban a someterse a un nivel de tratamiento que no se hizo, que no se generó, pero que además hoy sabemos que hubo una investigación rápida que se archivó a su favor y que finalmente sabemos el resultado. Por tanto, estamos ante una persona que ha sido absolutamente inmoral para el cargo. Y quiero cerrar esta exposición además ratificando que, por supuesto, el instrumento que corresponde para la salida del señor Gerí es la censura. No solamente porque eso está establecido como un mecanismo de control político que tiene el Parlamento, sino además porque el señor Gerí es presidente del Congreso de la República. El señor Gerí sigue teniendo personal aquí en el Congreso de la República. Hoy quien está a cargo del Congreso de la República es una persona encargada de la primera vicepresidencia. Pero además al señor Gerí no lo ha elegido la población, no, él no ha ido parte de una plancha presidencial. El señor Gerí es consecuencia de una sucesión constitucional que además ha sido producto de la vacancia de Dina Boluarte. Nuestro pedido es que hoy acabemos con esta agonía y que podamos generar realmente una transición que la ciudadanía está esperando. Una transición que ponga por delante los intereses de la ciudadanía. Una transición que ponga en el centro de la lucha contra la inseguridad. Una transición que permita garantizar y respetar el voto del pueblo soberano. No una transición con oscuros intereses, con tráficos de influencias, con reuniones escondidas, con personajes encapuchados. No queremos una transición de esa naturaleza. Por eso nuestra bancada se ratifica en la salida urgente del señor Gerí y que esta censura va. Gracias, presidente. Señor presidente, señores colegas congresistas, hoy este Parlamento discute la calidad moral del poder en el Perú. La moción de censura que he presentado contra el señor José Gerí Oré, presidente del Congreso y actual presidente encargado de la República por sucesión constitucional, se sustenta en los artículos 45, 93 y 102, inciso 2 de la Constitución y el artículo 68 del Reglamento del Congreso de la República. Esta no es una vacancia presidencial, es un ejercicio legítimo del control político sobre quien preside este Parlamento y por mandato del artículo 115 ejerce temporalmente la presidencia de la República. El cargo de presidente de la República exige idoneidad ética y política. No basta cumplir las formalidades, se requiere una conducta pública irreprochable, transparencia absoluta y responsabilidad frente al pueblo. Los hechos conocidos públicamente muestran reuniones no oficiales y reiterados sin registro institucional con un empresario vinculado a intereses económicos ante el Estado. Encuentros realizados fuera de la agenda, incluso en un local clausurado, estas conductas debilitan la confianza pública y comprometen la imagen del Parlamento. La idoneidad política implica generar confianza ciudadana, actuar con probidad y preservar la primacía del interés público. Aquí en el Congreso existe una estructura que intenta justificar la permanencia en el poder bajo el doble discurso de la gobernabilidad y la estabilidad. Esa pseudoestabilidad
ha significado incertidumbre para millones de peruanos, ha significado el abandono a las regiones y ha significado que la política se aleje cada día más de la ciudadanía. Se ha querido instalar la idea de que censurar al presidente encargado pondría en riesgo el proceso electoral. Una más de las mentiras, y eso no es cierto por ninguna de las miradas que se le pueda dar. El proceso electoral está garantizado, señores, y son los organismos constitucionales quienes van a velar por y proteger ello. Menciono la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones y la RENIEC. La democracia no depende de la permanencia de una persona en el cargo. Somos una república de más de 200 años y con poderes independientes constituidos. Nuestro presidente Pedro Castillo tuvo la razón en señalar que existen cúpulas que influyen decisivamente en las instituciones del Estado. Pero Pedro Castillo jamás fue el que se vendió o trató de vender este país. Representó a millones de peruanos que durante décadas estuvieron fuera del Estado y el Estado que jamás los atendió, y como estamos ahora, jamás serán atendidos. Desde esta tribuna envío un saludo también al presidente Pedro Castillo y saludo también al hermano Roberto Sánchez, que hace poco ha sido intervenido quirúrgicamente. Hermano Roberto, usted siga caminando, que pronto llegará a Palacio, para dar la firmeza y el respeto a la democracia. Mantente firme y leal a los intereses del pueblo. Por favor, desde aquí señor, te envío toda la energía, tu coherencia y fortaleza en una esperanza que renace para muchos de los peruanos. Señor congresista, por favor, la neutralidad política es importante de ser mantenida, sobre todo en esta sesión del Pleno del Congreso extraordinaria. Por favor, congresista, aténgase al tema. Por favor, señores. Por favor, señor congresista Elías Varas, aténgase al tema. Hoy 17 de febrero del año 2026, este Congreso, de las cuales formo parte, tiene la oportunidad de marcar un antes y un después, de enviar un mensaje claro. El poder se ejerce con responsabilidad, sobre todo con un sentido ético y con transparencia y con respeto al pueblo y a la ciudadanía en general. El Perú merece instituciones limpias, el Perú merece autoridad moral, nuestro Perú merece la esperanza, y esa esperanza empieza con las decisiones firmes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Se ruega a los congresistas que intervengan, por favor, centrarse en el tema, porque de lo contrario esta sesión va a tener problemas. Ya estamos en una situación delicada, por favor, se ruega no agravarla. Para oponerse a la admisión a debate de la moción de orden del día 21.241, los grupos parlamentarios tienen 1 minuto cada uno, con un máximo de 5 minutos entre todos, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del Congreso de la República. Si no hay intervenciones, concluidas las intervenciones, ¿sí? Para oponerse, por favor, señores, solamente para oponerse 1 minuto. Adelante. Señores, tiene 1 minuto para hablar, por favor. Hola. Bien, colegas, lo que se está haciendo hoy día, el pueblo peruano lo está viendo. Votar por la moción de censura es impunidad, porque eso no funciona. El presidente de la República no puede ser presidente del Congreso, y eso lo dice el artículo 43, separación de poderes. No puede ser juez y parte. Entonces, eso quiero que entiendan, colegas, pero yo creo que el día de hoy estamos votando a favor porque el pueblo peruano no entiende lo que es vacancia y lo que es censura. Pero ustedes, colegas congresistas, déjenlo terminar, ustedes, por favor. colegas congresistas, tienen que entender la separación de poderes. El presidente de la República, José Gerí, no puede ser presidente del Congreso. O sea, va a estar ocupando el cargo de presidente del Congreso y presidente de la República equivocadamente. Lean bien el artículo 43 de la Constitución Política. Gracias. Gracias, congresista.
Gracias, presidente, y saludo a los congresistas presentes. La censura al señor José Gerí se sustenta en su manifiesta y grave falta de idoneidad para mantenerse en el cargo de presidente del Congreso y como tal encargado de la presidencia del país. Todo esto nos hubiésemos ahorrado si es que las dos censuras que presentamos, la primera el 10 de octubre del 2025 y la segunda el 16 de octubre del 2025, hubiésemos evitado todo este bochornoso comportamiento de alguien que ostenta el principal cargo del país. El señor Gerí, durante su rol de vicepresidente de la Comisión Investigadora sobre contrataciones estatales irregulares con empresas chinas y después como presidente del Congreso, tenía cabal conocimiento de que el empresario Zhihua Yang estaba cuestionado porque sus empresas serían parte de un engranaje empresarial que confabuló para obtener contratos irregulares bajo sospechas de corrupción, según el informe de esa misma comisión. Sin embargo, una vez empezada su encargatura presidencial, se reunió de forma clandestina y sin registro oficial con Zhihua Yang en su chifa, sabiendo que tenía negocios en curso con el Estado. E incluso venía solicitándole ampliación de un proyecto de su empresa hidroeléctrica América. Además, en ese mismo edificio funciona la empresa china Nuctech, que obtuvo su primer contrato con Palacio de Gobierno durante la encargatura de José Gerí. Y por si fuera poco, el señor Gerí ha reiterado este modus operandi, reuniéndose nuevamente con Zhihua Yang en una tienda legalmente clausurada, Market Capón, burlando así las disposiciones de las autoridades competentes, según él solo para ir a comprar. El señor Gerí ha dado explicaciones totalmente contradictorias. Primero dijo que la reunión era para conversar sobre el Día de la Amistad Perú-China. Luego manifestó que solo fue para cenar como ministro del Interior con el señor Vicente Tiburcio. Este cambio de versiones demuestra falta de transparencia y de veracidad. Peor aún, ante la Comisión de Fiscalización, el señor Gerí reconoció haber recibido como regalos unos cuadros y otros productos de Zhihua Yang en su tienda Market Capón. Es decir, reconoce haber recibido dádivas de un empresario con trámites de inversión pendientes con el Estado peruano. Por otro lado, el señor Gerí maneja irregularmente la contratación de personas amigas, allegadas a él, que pernoctan en Palacio de Gobierno y luego resultan beneficiadas con contratos exclusivos. No pasemos por alto tampoco la cercanía del señor Gerí con personas vinculadas a una presunta red de prostitución con las que celebró sus cumpleaños y que también estuvo contratadas en el Congreso. Todas estas inconductas funcionales evidencian que el señor Gerí no es una persona idónea para seguir en el cargo. Su falta de idoneidad es tan alarmante que ni siquiera ha presentado un plan de seguridad ciudadana. Es decir, todos los shows que hacía ante las cámaras de televisión y redes sociales solo han sido para distraer al pueblo mientras la inseguridad y la delincuencia siguen creciendo a toda máquina. Quienes antes blindaron a Dina Boluarte, hoy blindan a Gerí. Pretenden confundir al pueblo con leguleyadas de que supuestamente no corresponde la censura, porque el señor Gerí le habría dejado la presidencia del Congreso para asumir la presidencia interina del país. Pero remitiéndonos a la ley 27375, la ley de interpretación del artículo 115 de la Constitución, y no necesitamos ninguna interpretación auténtica, aquí se aclara totalmente que cuando la encargatura de la presidencia del país recae en el presidente del Congreso, este no deja su cargo original ni su condición de congresista. Esto es tan evidente que incluso el señor Gerí tiene personal contratado en su oficina congresal en estos momentos. El pueblo no se deje engañar. Las sucesivas crisis Boluarte-Gerí han sido generadas por quienes sabotearon la voluntad democrática del pueblo.
con el objetivo de detener los cambios que encomienda el mandato popular. Por eso, Gerí se tiene que ir hoy. Gracias, congresista. No, congresista, por favor, no haga ese tipo de... Congresista, no, por favor. Por favor, congresista Quispe, por favor, no haga ese tipo de demostraciones en el Congreso. Congresista Echevarría tiene la palabra por 5 minutos. Señor presidente, señoras y señores congresistas, voy al grano. Hoy este Congreso debe decidir si sigue siendo cómplice del poder oscuro o si recupera un mínimo de dignidad frente al pueblo. El señor José Gerí, presidente del Congreso y encargado de la presidencia de la República, ha ejercido el poder de manera clandestina. Reuniones secretas, agendas ocultas, encuentros nocturnos con empresarios, versiones contradictorias frente a la opinión pública. ¿Y qué saldrá después?, me pregunto yo. Aquí no discutimos un error menor, discutimos presuntos delitos, discutimos la ética pública. El señor Gerí Oré dijo: no soy profesor, soy abogado, y sé de leyes, pero ser abogado no otorga impunidad, tampoco le da derecho a cometer errores y delitos. Lo que se cuestiona no solamente son las profesiones, puede tener maestrías, pueden tener doctorados, el delito es uno solo, sea de la magnitud que sea. Pregunto con claridad, ¿por qué las reuniones secretas? ¿Por qué con capucha y de noche? ¿Por qué tratar asuntos que no son de su competencia o de su interés personal, creo yo? Señor Gerí, usted mintió, se contradijo y cada versión agrava la desconfianza ciudadana. Que sus amigos empresarios son ciudadanos comunes es otra mentira tan grande, porque sus amigos empresarios son proveedores del Estado con intereses directos en decisiones públicas. Eso, señores colegas congresistas, es conflicto de intereses. Las investigaciones sobre la presunta red de prostitución que se empezó acá en este Congreso, lo cual nos denigra la imagen, ahora ascendió al Poder Ejecutivo con el señor Gerí. Voy a mencionar una novela de un autor muy conocido que es el señor Mario Vargas Llosa. Y de repente ustedes conocerán del señor Panta. Ahora ya no es señor Pantaleón, ahora es Gerí y las visitadoras. Exijo que se esclarezcan las investigaciones y no quede esto en el aire. No podemos ser ingenuos ni respaldar este tipo de conductas. Ojo, que no se malinterprete aquí, que no se está promoviendo inestabilidad política. Lo que se está ejerciendo es control y responsabilidad frente a hechos graves que no pueden seguir normalizándose. Si continuamos tolerando estas conductas, el desprestigio lo estamos construyendo nosotros mismos. Vuelvo a preguntar, señor Gerí, ¿por qué respaldó la adenda impulsada por el gobierno de Dina Boluarte, que amplía por 30 años la concesión del puerto de Matarani al Grupo Remero? ¿Dónde estuvo el debate profundo sobre el interés nacional? ¿A quiénes beneficia realmente esta decisión? Si Petroperú es una empresa estratégica para el país, ¿por qué declararlo inviable? Esto beneficia al sector privado, a unos pocos o a la sociedad. Y aún me cuesta entender que congresistas no comprendan que Petroperú vende más barato el combustible. Cuando se trató del maestro elegido por el pueblo, ¿acaso no se activaban de inmediato la máxima severidad política ante cualquier señal o acusación? Desde ciertos sectores levantaban voces airadas y se hablaba de vacancia sin demora y se lanzaba calificativos como rojete, izquierdista o terrorista. Si ese fue el estándar que se exigió entonces, ¿por qué hoy no puede aplicarse uno distinto? Estas palabras son comunes ahora, porque de esta casa salen y tildan de esa manera a las personas que quieren en derecho al Perú. ¿O no es así, señor presidente?
La moral y la ética no puede depender de quién ocupa el cargo ni la posición ideológica que representa. También escuché decir, son representantes del pueblo porque fueron elegidos, pero sin embargo estos 5 años hemos tenido que soportar la decisión de gran mayoría de blindajes, amiguismos, impunidad, corrupción, leyes pro crimen, amnistías a violadores de derechos humanos, etc. El control político es la esencia de la democracia. Hoy no votamos por un nombre, votamos por un principio. Y para quienes nos identifican, 30 segundos, congresista. no se identifican con el pueblo, no se trata de cálculo político ni de oportunismo. Se trata de coherencia con lo que siempre hemos defendido: verdad, justicia y transparencia. No es asunto partidario, es respeto al cargo, a la investidura y sobre todo a la responsabilidad que el pueblo nos ha confiado. La decisión final le pertenece a todo este Congreso. Que el pueblo sea testigo del voto de cada uno de los congresistas y con los medios de comunicación informen con fidelidad y transparencia. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.